amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. En esta mañana quisiera iniciar el mensaje que Dios ha traído para nosotros con un versículo bíblico que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 18. Capítulo 4 de la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Romanos, capítulo 4, versículo 18. Dice la Biblia, hablando de Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Padre, en esta mañana nos presentamos con un corazón hambriento, sediento, necesitados de ti, de tu palabra, de tu guía, de tu corrección, de tu dirección. Señor, háblanos en esta mañana por medio de tu palabra. Usa mi vida como un instrumento, Señor. Escóndeme en la cruz para que sea tu palabra, para que sea tu corazón revelado a cada uno de los que estamos expectantes de lo que quieres hablarnos, Señor. Prohibimos toda distracción, todo adormecimiento, todo bloqueo espiritual, para que la semilla de tu palabra sea sembrada y pueda dar fruto al 30, al 60 y el 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este texto es una porción que realza la vida de Abraham y que muestra cómo él fue una persona que alcanzó las promesas. Y aunque siempre hemos señalado la fe de Abraham, desde el domingo pasado vengo hablando acerca de la esperanza. Y este versículo habla de que él tuvo una fe que se manifestó en esperanza contra esperanza. Y no es muy fácil de comprender esta porción, por eso tuve que usar varias versiones bíblicas, y gracias al equipo de audiovisuales tenemos aquí ese mismo versículo en diferentes versiones para poder entender qué es lo que la Biblia hace referencia cuando señala que Abraham tuvo esperanza contra esperanza. Y así como me sirvió a mí ser ilustrado con estas otras versiones, estoy seguro que a usted también le va a dar una comprensión más exacta de lo que la Biblia quiere decirnos. Reina Valera 60, la acabamos de leer, dice que él creyó esperanza contra esperanza. Vamos a ver cómo nos lo aclara la versión de Dios habla hoy. Dice: cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. ¿Cierto que nos lo deja un poco más claro? Cuando ya no hay motivos para tener esperanza, la fe de Abraham se demostró porque él continuó con una fe expectante en lo que Dios le había dicho. Un par de versiones más. La palabra de hoy dice: esperando incluso cuando parecía cerrado el camino a la esperanza. Cuando ya todo estaba cerrado y no había otra salida, él creyó en esperanza contra esperanza. Nueva traducción viviente. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. ¿Cuántos saben que hay poder en la esperanza? Dígale a la persona que tiene cerca con una sonrisa: no pierda la esperanza. Además de Abraham ser un hombre de fe, fue un hombre que portó en su corazón esperanza.
Y la Biblia intencionalmente hace referencia a esa característica en la vida espiritual de Abraham. Alguien que tuvo esperanza cuando había muchas razones para no tener esperanza. Usted conoce bien la historia de Abraham, de Sara, la infertilidad de esta mujer, los años, lo difícil que era para ellos creer en la promesa de un hijo y cómo él venció con una fe expectante, con una fe esperanzadora en lo que Dios le prometió que iba a hacer. Esa es la esperanza que Dios quiere que como iglesia nosotros tengamos en esta mañana. Abraham tuvo esa clase de fe y de esperanza que incluso cuando Dios le dijo que entregara a su hijo, haciendo referencia a Isaac, que los llevara al monte Moriah y allí los sacrificara en holocausto para él, Abraham obedeció y obedeció porque estaba plenamente convencido que si él sacrificaba a su hijo, Dios lo resucitaría. ¿Qué tipo de fe es esta? ¿Qué tipo de esperanza es esta? Una fe que cuando ya ha considerado que no hay nada más por hacer, él sigue creyendo. Eso nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 19. Dice que Abraham pensaba que Dios levantaría aún de entre los muertos a su hijo Isaac, si finalmente él lo hubiera entregado en holocausto. La esperanza es poderosa. El poder de la esperanza en un creyente es vital y necesaria para que el creyente mantenga su fe a medida que transcurre el tiempo. Hace 8 días, y le recomiendo si por alguna razón usted no pudo estar en la enseñanza, que conecte esta enseñanza con la enseñanza de hace 8 días, porque hablamos acerca de tener expectativa en Dios. Y es que yo creo que un buen sinónimo para la palabra esperanza es la palabra expectativa. Tener esperanza en Dios es tener expectativa en lo que Él va a hacer, en lo que Él dijo, en lo que Él prometió. En su boletín usted encuentra un resumen acerca de lo que estuvimos compartiendo. Hablé de las características de una persona que pierde la esperanza. Y tal vez en esta mañana hay aquí personas que han dicho esta misma semana: he perdido la esperanza. Y a causa de lo que Dios ha visto, es que ha traído esta palabra para que retorne la esperanza a su corazón. Dijimos que algunas de las características de las personas que pierden las esperanzas es que se rodean mal. Hice referencia a uno de los discípulos del Señor Jesús, que aunque no era parte de los 12, sí esperaba la redención de Israel. Me refiero a Cleofas. Él se rodeó mal como resultado de la falta de esperanza. Él volvió al pasado. Él comenzó a tener malas conversaciones. Permitió el resentimiento en su corazón. Le dio cabida a la incredulidad. Su corazón se endureció. Y más allá de las características, el mensaje de hace 8 días se centró en ver lo que Dios hizo para que él recobrara la esperanza. Número 1, Jesús le abrió los ojos. Número 2, le abrió las escrituras. Y número 3, le abrió el entendimiento. Bien, pues hoy quiero hablar de 2 historias, 2 sucesos, 2 episodios bíblicos. Uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento. Quiero hablar de estos sucesos bíblicos porque ellos mencionan como protagonistas de la historia bíblica a hombres que tenían muy buenos motivos y argumentos para perder la esperanza. Y dice allí, o de acuerdo a lo que estamos hablando, un hombre de ellos perdió la esperanza y el otro personaje, porque uno es hombre y el otro es mujer, el otro personaje mantuvo la esperanza pese a lo difícil de la circunstancia que estaba cruzando. Quiero referirme primeramente a el episodio del Nuevo Testamento. Me quiero referir a Lucas, el único escritor gentil, me refiero no judío, de la Biblia. Escribió el evangelio que porta su nombre y también escribió Hechos de los Apóstoles. Y Lucas estaba acompañado de uno de sus amigos, Aristarco, y estaban pasando realmente por una situación desesperanzadora. Ellos estaban en medio de una embarcación que había sido extraviada en alta mar y que fue golpeada con gran fuerza por un huracán
Yo pensé que los nombres de los huracanes era un asunto de este tiempo, pero me doy cuenta que en la Biblia también los huracanes tenían nombre. Este se llamaba Euroclidón. Yo no sé cómo se llama el huracán que lo está estremeciéndose en esta mañana, porque hay remesones espirituales en nuestra vida que en ocasiones hacen que nosotros perdamos la esperanza. Hechos capítulo 27, versículos 14 al 20. Quiero leer con ustedes de primera mano cómo la Biblia detalla esa circunstancia que estaba atravesando Lucas y su compañero Aristarco. Hechos capítulo 27, versículos 14 al 20. ¿Está conmigo en esta mañana? Dice la Biblia: no muchos días después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La nave era arrastrada y al no poder poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. No se deje distraer. Después de pasar a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para asegurar las amarras de la nave y por temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga y al tercer día con nuestras propias manos, dice Lucas, arrojamos los aparejos de la nave. Al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El primer personaje en esta mañana es Lucas con su compañero Aristarco. En medio de una gran tempestad, azotados por un gran huracán, su corazón había desfallecido a causa de la esperanza de continuar con vida. Posiblemente hay personas en esta mañana que se han sentido así de alguna manera. Un gran viento los ha hecho estremecer. Su familia, su economía, su empresa, su vida académica, su relación con Dios está siendo azotada, perseguida, amenazada. Y tal vez alguno dice: ya no tengo esperanza de continuar hacia adelante. Sin embargo, en esta historia, en esta nave, no solamente iba Lucas y Aristarco, sino que también estaba Pablo. Y Pablo es un ejemplo de un hombre que, pese a que estaba viviendo las mismas situaciones de Lucas, él mantuvo la esperanza. Dígale a la persona que está al lado: no pierda la esperanza. En los versículos siguientes, la Biblia nos menciona qué hizo Pablo para alentar su corazón, para que siguiera con la esperanza puesta en el propósito de Dios para su vida. Y no solamente cómo él recobró la esperanza, sino cómo fue usado por Dios para animar a Lucas y a Aristarco para que recobraran la esperanza. En Hechos 27, versículos 21 al 24, dice que Pablo hacía ya mucho que no comíamos. Puesto en pie, en medio de ellos dijo: habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y él me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Cuántos reciben esa palabra? Yo declaro esa palabra sobre el corazón del Padre. Él nos ha dado esperanza a todos los que navegamos dentro de la nave de la fe. Versículo 25, por tanto, dice Pablo a su amigo Lucas, a su amigo Aristarco y a los otros hombres que estaban allí: tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. 3 cosas hizo Pablo que lo ayudaron a mantener la esperanza en medio de esta situación tan difícil que amenazaba con sus vidas. Lo primero que la Biblia destaca es que él se levantó. Es impresionante notar las oportunidades en que la Biblia señala
personas que en medio de situaciones difíciles se levantaron. No solamente es la acción de pararse y dejar de estar sentado, sino que levantarse es un acto profético de irrumpir en medio de situaciones adversas. Es sacudirse del medio de la situación, ponerse en pie y darle un giro a lo que al momento parece estar pasando en su vida. En Marcos capítulo 5, versículo 39, la Biblia dice que Jesús se levantó y cayó el mar. Estaban en medio de la tempestad y lo primero que Jesús hizo, Marcos capítulo 4, corrijo, versículo 39, él, haciendo referencia a Jesús, levantándose, reprendió al viento y dijo, calla, enmudece. ¿Cuántos se van a levantar en esta mañana? Levantarse es un acto de protesta en el orden espiritual que está expresando inconformismo y no aceptación de lo que al momento usted está viviendo. Una persona que se levanta en medio de una situación difícil es aquella que irrumpe espiritualmente, y eso hizo Pablo. Todo el mundo hablaba de morir, todo el mundo hablaba de que no se veía las estrellas, el sol, no había una forma de navegar con dirección, con sentido. El agua estaba entrando a la embarcación, tanto así que ellos habían tenido que desocupar la nave y para bajar el peso. Había tanta desesperanza, pero hubo uno que se levantó. Y tal vez en tu casa Dios está esperando que tú seas esa persona que se levante y que diga no más desesperanza, no más tristeza, no más enfermedad. Debe haber alguien que se levante como Pablo lo hizo y recobre la esperanza a su corazón y al corazón de los otros. Número 2, Pablo escuchó a Dios. Pablo buscó a Dios y esa noche el ángel de Jehová vino y habló con Pablo, y como él mismo lo expresa, Pablo escuchó y creyó lo que Dios le dijo. ¿Cuántos creen lo que el Señor les habla? Necesitamos creer, confiar en lo que Dios nos ha dicho, pese a que las situaciones parecieran ser muy difíciles y contrarias a lo que esperamos. Dios vino y como resultado de que Pablo lo hubiera buscado, le recuerda y le dice, Pablo, yo no he terminado contigo, tú no vas a terminar muerto en alta mar, porque tú tienes un propósito de ir y predicar delante de aquellos a quienes yo te voy a llevar. Yo no he terminado contigo. Salmo 116:10, esto me da paso a lo tercero que hizo Pablo. Salmo 116:10 dice, creí, por tanto hablé. Si usted cree, se va a manifestar en lo que dice. Número 3, Pablo profetizó. Pablo se levantó, creyó, confió la palabra, pero luego convidó a sus compañeros y les profetizó. ¿Qué es profetizar? Profetizar no es vaticinar lo que va a pasar en el futuro. No, profetizar es sencillamente declarar y confesar la palabra eterna, siempre fiel y poderosa de Dios. Profetizar. Hoy estamos estrenando un coro que declara eso. Los que llegaron temprano saben de qué les estoy hablando. Profetizar. Hablar hacia adelante. Proclamar la palabra de Dios en medio de la tempestad, en medio del huracán con el que usted está siendo azotado. Pablo hizo que la esperanza fuera recuperada en sus compañeros porque él confesó, declaró y profetizó la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, versículos del 3 al 4. Esta es la porción bíblica donde Dios lleva al profeta a un monte donde le muestra un escenario desesperanzador. Los huesos que él puede observar desde el monte son huesos secos, sin músculo, sin vida. Y entonces Dios le dice, ¿vivirán esos huesos? Y él dice, no sé, Señor. Y Dios decide que la forma en que los huesos van a volver a recobrar carne y fuerza es por medio de que alguien profetice sobre ellos.
Y es interesante cómo hay situaciones hoy en nuestras vidas detenidas a causa de un Pablo que se levante y profetice sobre ese valle de huesos secos. Lucas y Aristarco se sentían como huesos secos, necesitados de que Pablo profetizara sobre ellos. Hay personas a nuestro alrededor que como huesos secos necesitan que se les confiese, se les predique, se les profetice la palabra de Dios. En esta mañana tal vez usted diga: pastor, yo me siento como un hueso seco. Y cada vez que nos reunimos como iglesia, es maravilloso cómo Dios profetiza sobre tu situación para que tú salgas de ese lugar de sequía, de recesión, de estancamiento espiritual. Resultado de lo que hizo Pablo al levantarse, al creer y al profetizar. Hechos 27, 44, dice en la Biblia que todas las personas que estaban dentro de la nave con Pablo llegaron con vida. No pierda la esperanza, Lucas. No pierda la esperanza, Aristarco. Dios sigue en control. Gracias a Dios por personas como Pablo, que en tiempos difíciles profetizan siempre la palabra del Señor. La gente no necesita que usted le describa su situación dramática, su situación terrorífica, lo fatal que van las cosas. Para ellos solamente hace falta aprender el noticiero. La gente necesita Pablos que profeticen la palabra de Dios. Les dije que iba a hablarle de dos historias altamente dramáticas, dos historias de impacto emocional. Y la primera historia que les acabo de citar es un ejemplo de cómo en medio de una situación difícil hay un hombre que recobra la esperanza y por lo tanto salva su vida y la vida de los que están con él. La segunda historia es más triste. No solamente porque es más crítica, sino porque esta persona no logra vencer la desesperanza, sino que la desesperanza la vence a ella. Esta historia la encontramos en el Antiguo Testamento y lo primero que noto es que en el Nuevo Testamento Cristo es la esperanza de gloria. Amén. Nosotros en medio de cualquier circunstancia, como lo aprendimos al comienzo de la enseñanza con Abraham, a pesar de que esté muerto, tenemos esperanza de que Dios lo puede resucitar. Quiero hablarles de esta mujer del Antiguo Testamento. Una mujer que finalmente fallece como resultado de su desesperanza. Vivía ella en un entorno conocido como una de las épocas más oscuras a nivel espiritual del pueblo de Israel. Era una mujer viuda que estaba enfrente de 3 ataúdes. Dramático esa situación. Estaba en la funeraria llorando a sus 3 muertos. Ella emocionalmente estaba al borde de un colapso por lo impactante de la escena que sus ojos apreciaban. Ahora, no solamente había 3 ataúdes, sino que había 3,000, porque 3,000 hombres habían fallecido a causa de una guerra que los filisteos sostuvieron con el pueblo de Israel. Así que ese día la funeraria no dio abasto. Así que esta mujer lloraba a sus 3 muertos, pero además de eso, en las salas alrededor había otras mujeres que también estaban llorando sus muertos. Es decir, para donde miraba solo había desastre, luto, dolor, tragedia. Y si usted le quiere agregar un componente adicional, muchas de las mujeres que estaban siendo partícipes de esta funeral fueron amantes del esposo de la mujer. O sea, qué bonita familia. Súmele algo más. La mujer estaba embarazada y a punto de dar a luz. Yo le dije que era altamente dramático. Eso lo digo porque hay algunos que frente a cualquier gripa dicen: oh, me morí, perdí la esperanza, perdí la salvación. No. Y lamentablemente y tristemente ni siquiera su bebé la llevó a ella a considerar continuar, sino que ella en medio de esa situación se rindió y dejó de luchar. Ella ocuparía el 4.º ataúd
de su familia en aquella funeraria. Una mujer que pierde la esperanza, una iglesia, una nación que pierde la esperanza, deja de pelear. Y cuando dejamos de pelear, comenzamos a morir. Con razón alguien dice, lo último que se debe perder es la esperanza. Leamos esta historia. Primera de Samuel capítulo 4. Primera de Samuel capítulo 4, versículo 10 al 22. Primera de Samuel capítulo 4, versos 10 al 22. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Cada cual huyó a su tienda y hubo una muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres. El arca de Dios, que representa la presencia de Dios en medio del pueblo, fue tomada, capturada. Y allí también murieron Elí, que era el gran sumo sacerdote, Ofni y Finés, el esposo de esta mujer. Sé que esta viuda es la viuda de Finés. Un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, rotos sus vestidos y la cabeza cubierta de tierra. Cuando llegó, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. Vino pues aquel hombre a la ciudad y al dar las noticias, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, preguntó, ¿por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre vino deprisa y le dio las noticias a Elí. Ya tenía 98 años de edad y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Versículo 16, dijo pues aquel hombre Elí, vengo de la batalla, he escapado del combate. ¿Qué ha acontecido, hijo mío?, le preguntó Elí, y el mensajero le respondió, Israel huyó delante de los filisteos y hubo gran mortandad entre el pueblo. Han muerto también tus 2 hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando el mensajero hizo mención del arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, pues era hombre viejo y gordo, pesado. Había sido juez en Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de la que hoy les estoy hablando, la mujer de Finés, estaba encinta y próxima al alumbramiento. Cuando oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se inclinó y dio a luz, pues le sobrevinieron sus dolores de repente. Diga conmigo, se inclinó. Al tiempo que moría, las que estaban junto a ella le decían, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni se dio por enterada. Diga conmigo, no se dio por enterada. Y versículo 21, llamó al niño, a su hijo lo llamó Icabod, diciendo, la gloria de Dios ha sido quitada de Israel, porque el arca del pacto había sido tomado y por la muerte de su suegro, de su marido. Y ella concluye, versículo 22, la gloria de Dios ha sido desterrada, porque el arca de Dios ha sido capturada. Ella estaba al frente de 3 ataúdes. El ataúd del sumo sacerdote, el ataúd de su cuñado y el ataúd de su esposo. Y a causa de la desesperanza, el 4º ataúd sería para ella. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué no hizo Pablo? ¿Qué debemos aprender de esta mujer para no caer, Emilce, en desesperanza? Número 1, ella se desplomó del dolor. Cuando la Biblia dice que ella cayó, cuando la Biblia dice que ella se inclinó, está hablando no solamente de algo físico, sino de algo emocional. Ella se desplomó, dejó que la esperanza se le saliera del corazón. Y hay personas que frente a situaciones difíciles se inclinan, se rinden, se entregan. Pablo se levantó, esta mujer se inclinó. Ahora, por supuesto, nos debemos inclinar y humillar ante el señorío de nuestro Rey. Pero delante de situaciones adversas se necesita alguien que sea diferente a esta mujer y que se levante y irrumpa en el campo espiritual. Otra cosa contraria que esta mujer hizo
y que Pablo no lo hizo es que esta mujer no prestó atención a la voz de Dios a través de las mujeres que la consolaban. Había mujeres en la funeraria que en medio de su dolor llamaron la atención de esta mujer para que ella recobrara la esperanza. Es cierto, hay 3 muertos que se están velando, pero tienes un hijo, hay un bebé en tus entrañas, ese hijo te necesita. Ese hijo tiene planes, propósitos de parte de Dios, pero la Biblia dice que ella no escuchó a las mujeres y ni siquiera se dio por enterada de las palabras con las que las mujeres querían que ella recobrara esperanza. Y lo tercero es que ella no profetizó la palabra, ella profetizó su desgracia. Ella profetizó su tragedia. Tanto que lo último que dijo antes de morir fue Icabod. Sentenció a su hijo con un nombre que lo marcó proféticamente. Tú serás llamado Icabod y cualquiera que te vea, cualquiera que te llame, recordará el suceso de lo que hoy aconteció en la nación de Israel. De cómo los filisteos vencieron a 30,000 hombres, cómo el sumo sacerdote muere el mismo día con sus hijos Ofni y Finees, que también son sacerdotes, y cómo el arca del pacto es tomada y llevada. Como resultado de esto, la viuda fallece, da a luz y después de dar a luz, muere. Mientras que Pablo y sus compañeros sobrevivieron en medio de esa situación tan tormentosa, esa mujer falleció y se sumó a los cajones, a los féretros de personas desesperanzados. ¿Quién va a ser usted en esta mañana? ¿De quién va a aprender en esta mañana? ¿De quién va a replicar el modelo? Lamentablemente esta mujer necesitó un Pablo que profetizara sobre ella. Nosotros necesitamos en momentos de calamidad, de dificultad, de desesperanza, que otros profeticen sobre nosotros. Cuando alguien le dice, ora por mí, cuando alguien se acerca y le habla de una situación, está esperando que usted profetice, les recuerde, les traiga a la memoria la palabra de Dios. Puede que el médico te haya dicho esto, pero Dios dice que Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Y que ninguna de las enfermedades que envió a Egipto vendrán sobre el pueblo que les sigue y que les sirve. Esta es una bendición tremenda de congregarnos, que sobre la iglesia Dios profetiza. Sobre la iglesia Dios trae palabra en medio de situaciones alarmantes, críticas y dolorosas. Hay un papel que Dios espera que como iglesia hagamos en medio de situaciones desesperanzadoras. Ezequiel capítulo 9. Versículos del 4 al 7. Libro de Ezequiel, capítulo 9, versículos del 4 al 7. Dice el Señor, pasa por en medio de la ciudad, llamémoslo Bogotá, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los del corazón del Padre. Ponles una señal a aquellos hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. Dios está llamando a su iglesia a clamar, a que como Pablo nos levantemos, confiemos en las promesas que Él nos ha entregado y profeticemos. Cada vez que usted ora, cada vez que usted declara la palabra de Dios, usted está irrumpiendo en el mundo espiritual. Necesitamos orar con entendimiento, con sabiduría. Y la forma más efectiva en la cual su oración será escuchada es cuando usted profetice la palabra de Dios. ¿Cuántos van a profetizar? Dios está buscando un remanente de su iglesia que en medio de lo que ven nuestros ojos pueda profetizar la palabra de Dios. Más aún, cuando esta mujer, la viuda de Finees, conocía de primera mano que había una sentencia profética a causa del pecado del sumo sacerdote, a causa del pecado de su esposo y de su cuñado, que entre otras cosas tomaban mujeres
y fornicaban con ellas en la puerta del tabernáculo. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 al 34, quiero leer con ustedes la sentencia que Dios trajo a través de un profeta para el esposo de esta mujer, para el suegro de esta mujer, para el cuñado de esta mujer. Y tal vez usted diga, pastor, mi esposo, mi familia, la ciudad está en pecado, pero si no estamos haciendo nada, nos estamos secando en nuestra esperanza. Y Dios quiere llamarte a que tú te levantes en esta mañana y que tú puedas profetizar, por más desastroso que sea el escenario que está delante de tus ojos, por más desesperanzador que sea, más aún cuando tú sabes que hay pecado, más aún cuando tú sabes que hay abominación en tu casa, en tu familia. Se requiere que como iglesia seamos marcados en esta mañana para clamar, para profetizar, para declarar la palabra de Dios. Dice allí en 1 Samuel 2:27 que vino un varón de Dios ante el sacerdote y le dijo, así dice Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto? Lo escogí para que fuera mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre mi altar, para que me quemara incienso, para que portara el efod. Yo concedí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por eso Jehová, el Dios de Israel, dice así. Ahí viene la sentencia. Una sentencia que la viuda escuchó, pero que ella no clamó para detener ese juicio, para provocar arrepentimiento en su esposo, en su suegro, en su cuñado. Dice el Señor, yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora, dice Jehová, nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Vienen días, Elí, vienen días, Ofni, Finés, y la viuda que me escucha, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, de manera que nunca habrá ancianos en tu casa. El último anciano fue Elí. Aquel de los tuyos a quien yo no excluya del servicio de mi altar, será para que se consuman tus ojos y se llene tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la plenitud de la edad. Y esa sentencia cayó sobre el esposo de aquella mujer. Te será por señal esto: acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán el mismo día. Pero acá viene la esperanza de Dios para el pueblo. Esperanza que la viuda no abrigó en el corazón. Yo me levantaré un sacerdote fiel que obre conforme a mi corazón. Esta mujer murió porque le faltó esperanza en la promesa de que Dios levantaría una generación diferente. Hay que clamar por tres cosas. Cada uno de estos féretros, cada uno de esos ataúdes representa una razón por la cual nosotros debemos humillarnos, clamar, ser marcados para profetizar en medio de las abominaciones. Número 1, Ofni, que es el hermano mayor del esposo de esta mujer, quien debía ser su ejemplo y que con mucha probabilidad lo condujo por el camino de la impiedad, representa el estado moral de nuestra sociedad. Debemos orar y clamar por nuestra nación. ¿Hace cuánto no tomas un tiempo para orar, para interceder por Colombia? Nos quejamos de Colombia, nos quejamos de sus gobernantes, de la situación que vivimos, del deterioro moral. Pero me pregunto, de ese tiempo que tú inviertes tratando de arreglar el país, ¿hace cuánto tiempo que no tomas un tiempo para interceder, como la Biblia nos llama a hacerlo? Salmo 33:12, la Biblia dice, bienaventurada la nación que teme a Jehová. Iglesia, quiero invitarlos
a que estemos orando por nuestra nación. No solamente por Colombia, por Venezuela, por las naciones de la tierra. Que aquello que usted ve en las noticias sea una razón por la cual su corazón sea conmovido para ser llamado al clamor, deteniendo la inmoralidad, la corrupción con la que ha sido atropellada esta nación, pidiendo perdón por el desacato de nuestros gobernantes, por la manera en la que se han tergiversado los principios, las verdades de la palabra de Dios. También en primera de Timoteo 2, versículo del 1 al 2, el Nuevo Testamento nos advierte y nos dice: debemos orar por nuestros gobernantes para que podamos vivir quieta y reposadamente. Iglesia, que Colombia nos duela, que la nación nos duela, que lo que vemos en las noticias nos duela, que no seamos indolentes viendo cómo esta sociedad cada vez se está deteriorando más y la iglesia no está haciendo nada. Y la iglesia no está batallando, y la iglesia no está orando, y la iglesia no está irrumpiendo, no se está levantando para profetizar. El segundo ataúd, el ataúd del esposo de esta mujer, Finés, nos habla de la necesidad de que intercedamos, profeticemos sobre nuestra familia. Ella tenía un esposo adúltero, ella tenía un esposo inmoral. Ella tenía un esposo que se acostaba con las mujeres, tal vez abusando de su posición como sacerdote eclesiástico. Un hombre que la tenía envilecida. Imagínese, allí en esa funeraria, las mujeres hablaban: yo estuve con ese hombre que esta mujer está llorando. Tal vez hay mujeres afligidas. Tal vez hay mujeres que están experimentando ese mismo azote de infidelidad y de adulterio por parte de los hombres que deberían amarlas y cuidarlas. Y Dios te dice en esta mañana: no mueras con la desesperanza de tu familia. Levántate y profetiza en el nombre de Jesús. Salmo 128, versículos del 1 al 4. Es una radiografía de la bendición familiar que viene como resultado de un hombre, como resultado de la cabeza del hogar que toma en su corazón como prioridad el temor de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. ¿Cuántos hombres así hay aquí en esta mañana? Dice en la Biblia: cuando tú comas el trabajo de tus manos, serás bienaventurado y te irá bien. A Finés no le fue bien porque él no tenía temor de Dios. Y usted mira: pastor, pero era sacerdote. Sí, pero era un impío. Se puede servir y tener una vida oculta. Tu mujer, hablando de su familia, será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Profetiza sobre tu casa. Levántate. No mueras con la infidelidad de tu esposo, con la inmoralidad de tus hijos, con su rebeldía, con su mundanalidad. No sigas siendo complaciente, porque recuerda lo que Dios le dijo a Elí: yo honro a los que me honran. Llegó el momento de que te levantes y batalles y profetices sobre tu familia. El tercer féretro, el tercer ataúd era el ataúd de Elí, sumo sacerdote, y representa la necesidad de orar y de interceder por la iglesia. ¿Sabe que la iglesia necesita su oración? No solamente me refiero a la oración en línea de los sábados a las 7 de la mañana. No solamente la oración de las 9:30, a la cual todos los servidores deben ser parte, y toda la iglesia está convocada para venir y ser parte e interceder media hora antes del servicio por nuestra nación, por nuestras familias, pero también por nuestra iglesia. La iglesia necesita la oración del pueblo de Dios. Salmo 122:1 dice el salmista: yo me alegré con los que decían: vamos a la casa del Señor. Necesitamos que usted ore por nosotros como pastores.
Ore por los servidores, ore por las familias que componen la congregación. Ore para que no nos desviemos en la doctrina, para que el desánimo y la desesperanza no nos hagan desfallecer ni doblegarnos, como le pasó a la esposa de Finés. La iglesia necesita que hayan intercesores. Y no me refiero solamente a la iglesia local, ¿sabe? Muchas de las cosas que hoy vemos en la sociedad y en la familia, la corrupción, la inmoralidad, está entrando a la iglesia. Y eso nos debe doler. Eso nos tiene que conmover el corazón y llevarnos a interceder, a clamar, ser marcados en esta mañana para levantarnos y profetizar por una iglesia por la cual el Señor viene. La viuda murió sin ver el llamamiento de Samuel. Dios tenía a Samuel reservado para ese tiempo. Cuando se estaban enterrando a Elí, a Ofní, a Finés, Dios estaba pensando en Samuel. Esta viuda tiene un mensaje triple para nuestra generación. Esta viuda tiene un mensaje para que nosotros nos humillemos en esta mañana, para que nos humillemos en nuestro lugar secreto y profeticemos sobre la nación, sobre nuestras familias y sobre nuestra iglesia. Termino con este versículo, Romanos capítulo 15, versículo 13. No podemos dejar que se pierda la esperanza por nuestra nación. Por favor, no siga sentenciando a Colombia. No tiene que repetirme lo que las noticias exponen. Más bien profetice sobre ella. Más bien declare la palabra de Dios. Más bien declare la nación que teme a Jehová, esa será bendecida. Vamos a detener esas malas noticias de tragedias, de dolor que se anuncian sobre nuestra nación, sobre la familia, sobre la iglesia. Romanos capítulo 15, versículo 3 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Has perdido la esperanza? Puedes venir en esta mañana al Dios de toda esperanza y Él te hará abundar en esperanza. ¿Has perdido la expectativa? ¿Has perdido la esperanza en lo que Dios te prometió un día? Aún estás escuchando este mensaje y tú dices: no, yo ya tengo eso muerto. Yo ya tengo eso enterrado. ¿Para qué creer? ¿Para qué aferrarme a una promesa que veo que se cumple en otros pero no en mí? ¿Para qué seguir esperando? Más bien me entrego a ese huracán, a ese viento impetuoso que ha dado contra mi fe. Y no te das cuenta que cuando dejas de luchar, comienzas a morir. Que tu fe no muera en esta mañana. Y en esta mañana yo estoy aquí como Pablo, alentándote. Estoy aquí ejerciendo mi rol ministerial, pero no por eso quiero que sepas que yo no he estado en el lugar de la desesperanza. Claro que sí. Muchas veces, permanentemente, he estado a punto de claudicar. He estado a punto de hacer mi propio entierro, mi propio féretro, mi propio ataúd. Pero en esos momentos, como Pablo lo hizo, vengo y busco al Dios de esperanza, que es abundante en darte esperanza para que como Abraham puedas tener una fe de esperanza contra esperanza. En esta mañana yo quisiera que tú pudieras derramar tu corazón delante del Señor y reconocer que situaciones han golpeado tan duro tu fe que están amenazando con llevarse y secuestrar la esperanza de tu corazón. Señor, tu iglesia está en esta mañana delante de ti. Hemos escuchado tu palabra. Hemos sido instruidos por tu palabra. Hemos permitido que tu Espíritu siembre la semilla por medio de la cual podemos crecer en fe. Y en esta mañana reconocemos, Señor, que como esa mujer estamos a punto de desfallecer. Hable con el Señor. Él conoce su vida íntima. Él conoce su vida secreta. Él conoce lo que yo hago cuando nadie me ve.
Él sabe los momentos en los que yo he luchado, lidiado fuertemente. Y hoy, en el nombre de Jesús, quiero que el Dios de toda esperanza pueda venir sobre tu vida, abrazarte y traer sanidad en el nombre de Jesús. Si tú reconoces que en esta mañana necesitas que Dios profetice una vez más sobre ti, tú dices, yo necesito, así como Pablo, levantarme e ir y estar con el ángel de Dios, con el ángel de Jehová, y escuchar las palabras de Dios, animando mi fe, fortaleciéndome una vez más. Yo soy aquel Lucas que necesita que alguien venga y profetice y le recuerde que Dios sigue estando en control. Perdóname, Señor, porque yo también he querido hacer mi féretro. Pero en esta mañana nos levantamos y aceptamos el llamado tuyo a interceder, a profetizar, a clamar a favor de nuestra nación, a favor de nuestra familia y a favor, Señor, de la iglesia. Si usted acepta ese llamado en esta mañana, yo quiero que usted se coloque en pie, levante sus manos allí y comience a recibir la esperanza abundante que emerge de ese Dios de toda esperanza. Padre, comienza a llenar mi corazón de la esperanza que ha abandonado mi corazón. Señor, como aquella viuda por donde yo veo, Señor, todo es tragedia, dolor, enfermedad. Cuando no se enferma mi papá, se enferma mi mamá. Cuando no se enferma mi mamá, mi hermana, mi hermano. Y yo quisiera también estar enfermo para que ellos me cuiden. Porque ha sido tal el desgaste, la angustia, el quebranto en mi corazón, Señor. Por eso vengo a ti en esta mañana, Dios, porque tú puedes renovarme, porque tú puedes reencauchar mi fe, mi esperanza, tú puedes consolarme, puedes levantarte en medio de esta situación y callar la tempestad y el viento como lo hiciste cuando la embarcación estaba a punto de desfallecer. Gracias, Señor. Y yo quiero hacer un llamado en esta mañana a personas que necesitan que profeticen sobre ella. Yo quiero que usted hoy tenga la capacidad, la humildad de reconocer, necesito que alguien venga y profetice sobre mí porque me he sentido como un hueso seco. Al ver mi nación, al ver mi familia, al ver la tragedia con la que somos azotados. Y si ese es su caso, levante allí sus manos. Y nosotros queremos profetizar hoy sobre usted. En el nombre de Jesús. Queremos declarar la palabra de Dios. En esta mañana el altar está abierto para que usted pueda venir y derramar su corazón como un acto profético, como un acto de reconocimiento de que hasta hoy usted va a cargar con la desesperanza en el corazón y que usted se va a levantar a recibir ese llamado de clamor, de intercesión por la nación, por la iglesia, por su familia, en el nombre de Jesús. Si usted dice, pastor, he pasado días donde me he sentido seco en mi fe, seco en mi relación con Dios, seco en mi vida matrimonial, seco en mi vida financiera. Yo necesito que hoy una palabra profética de Dios me alcance en esta mañana. Mientras adoramos, usted puede venir aquí adelante, que nosotros queremos profetizar sobre su vida. Queremos recordar las palabras que Dios ha entregado a su vida, a su casa, a su familia, a su iglesia. Profetizamos hoy en el nombre de Jesús. Profetizamos en esta mañana sobre Colombia. Profetizamos que esta nación es una nación que se vuelve de todo su corazón al Señor y que se arrepiente. Que como iglesia, al ser la sal y la luz, nosotros afectamos nuestro entorno y provocamos arrepentimiento para que las personas puedan venir a Cristo. Bendecimos Colombia, bendecimos la familia de la congregación, bendecimos la iglesia, profetizamos sobre ella y declaramos, Señor, que lo mejor está por venir. Declaramos en el nombre de Jesús que los cielos son abiertos y que llueve abundancia en el nombre de Cristo. Gracias por esta mañana donde podemos profetizar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a su Señor en este día, por favor. Apláudalo bien fuerte.